Como organización, nos tiene preocupada la cantidad de personas desaparecidas que hay. Es por esto que Fundación Radaver se une a la campaña Ponte las gafas de USAID. Y nuestro cero a la derecha, número 19, tiene como invitadas a Ana María Caldas del Proyecto Integra de USAID y a Andy Jimena, quien es de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá. Ellas nos hablarán más en profundidad sobre todo el tema de trata de personas, para que no caigamos en falsas promesas. Esta vez les hago la invitación especial a que también inviten a esta conexión a sus hijos, para que no vayamos a tener más chicos desaparecidos. La conexión es este lunes 9 de septiembre a las 5 p.m. Colombia por la página de Facebook de Fundación Radaver. Los esperamos. Si una agencia de modelaje te pide fotos sin garantías de seguridad, ponte las gafas. Podría ser víctima de trata. Si te ofrecen becas o estudios en el exterior sin requisitos claros, ponte las gafas. Puedes caer en una trampa de trata de personas. Si te ofrecen dar en adopción a tu bebé o niño de manera rápida y sin documentos, ponte las gafas. Podrías estar enfrente de una red de trata de personas.
Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a este espacio de nuestro Cero a la Derecha, número ya el 19, con mis invitadas súper especiales. Y bueno, les recuerdo, mi nombre es Alba Rada, soy la presidenta de la Fundación Radaver, una organización llevada adelante por migrantes y que ayuda a todas las personas vulnerables, indiferentemente de su nacionalidad. Eh, Nuestro objetivo con este programa es dar las rutas de acceso a derecho. Busca hacer este espacio que muchas veces se nos hace difícil de poder llegar a esos espacios, de poder dar a conocer cómo nosotros mismos podemos solucionar nuestros problemas, que muchas veces tenemos algunas inquietudes o desconocemos de ciertos temas y en cambio aquí traemos los expertos que nos puedan explicar, como siempre, el cero a la derecha. Tiene las preguntas frecuentes sobre el tema que vamos a tratar, en este caso hoy, el de trata de personas, y después poco a poco ustedes van viendo si tienen alguna duda cuando termine todas las preguntas frecuentes, entonces ustedes nos hacen las preguntas aquí en los comentarios de nuestra página y de aquí donde estamos haciendo la transmisión, de manera de que nuestros invitados puedan responder y poco a poco puedan saber, o si quieren hacer algún comentario, pero siempre el tema que estamos tratando, bienvenidísimo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestras dos invitadas especiales de hoy, Ana María Caldas del proyecto USAID, Integra de USAID, y Angie Jiménez, que es de Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno Distrital, o sea, de la Alcaldía de Bogotá. Ya vamos dándole la bienvenida. Aquí están. Muchísimas gracias por este espacio, de verdad agradecidísimas. Es un tema que nos gusta mucho porque sobre todo hay mucho desconocimiento de la magnitud que puede hacer, por eso Fundación Radaver está súper abierta a tratarlo aquí. No sé si quieren decir algo para comenzar. Perfecto. Bueno, ¿me oyen bien? Perfecto. Muchísimas gracias, Alba. Un gusto estar aquí hoy con todas y todos. Mi nombre es Ana María Caldas, soy especialista en políticas del proyecto Integra de USAID y pues celebramos estos espacios, realmente son fundamentales para poder posicionar una temática tan relevante como es la trata de personas y una vulneración a los derechos humanos que afecta a cualquier persona indistintamente. Entonces, creemos desde el proyecto Integra que estos espacios de socialización y de sensibilización son fundamentales en la lucha contra este delito. De nuevo, muchas gracias por la invitación, Alba. Muchas gracias. Angie. Bueno, en efecto, muchas gracias para todo. Buenas tardes para todas y para todas. Mi nombre es Angie Jiménez, yo soy psicóloga. Como lo decían, trabajo en la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, liderando la red activa, que es la Red Distrital de Lucha contra la Trata de Personas en Bogotá. En efecto, este es un fenómeno que afecta a cualquier persona y por eso queremos llegar a cada vez más casas para que todos sepamos de este delito y podamos generar acciones de prevención. Entre más conozcamos, entre más repliquemos en nuestros contextos, pues más prevención vamos a generar y vamos a lograr poco a poco que este delito desaparezca. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y sin más preámbulos, porque este tema es bien interesante y seguramente hay muchas cosas que querramos compartir. Y como les decía, de hecho, la invitación esta vez la hicimos especial para que, si era posible, lo compartiéramos también, lo vieran con sus hijos, porque muchas veces, y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa, muchas veces vemos que los adolescentes son los primeros ahorita que son víctimas de esto. Pero bueno, comencemos con Angie Jiménez. O con Angie, te puedo decir Angie solamente. Dale. Angie, una pregunta. Porque siempre hemos oído de trata de personas, pero sí me gustaría si nos puedes decir qué es propiamente la trata de personas. Bueno, lo primero que quiero que empecemos es que ya no hablamos de trata de blancas, ¿sí? Digamos que es una invitación a que quitemos este concepto. Hace muchos años, cuando la esclavitud no era un delito, pues
se esclavizaban las mujeres negras y por eso se hablaba de la trata de blancas como un delito. Pero hoy en día esclavizar a cualquier persona es un delito, es una vulneración de derechos humanos y por eso el concepto adecuado que tenemos que usar es la trata de personas. Entonces esto es lo más importante. Entonces, ¿qué es la trata de personas? Entonces, como yo les mencionaba, pues lo primero es que es una grave vulneración de derechos humanos. Es un delito también que está tipificado en el Código Penal. Hablamos de la trata de personas como la esclavitud moderna. Entonces, existen tres elementos que constituyen la trata de personas. La primera es que es el proceso de captar, trasladar, recibir o acoger a una persona recurriendo a diferentes amenazas, engaños, falsas promesas con fines de explotación. ¿Sí? Entonces, es un fenómeno en el que las personas pues son vulneradas, sus derechos son totalmente vulneradas, no tienen libertad de movimiento, entonces no es como a veces lo pensamos que de pronto las víctimas están encadenadas, pero hay otras diferentes formas de control, entonces hay un control y la finalidad siempre de la trata de personas es la explotación. Súper, muchísimas gracias, Angie, porque yo creo que es lo básico para comenzar el tema de hoy, cómo entender esto. Y me gusta que hayas dicho esto de la trata de blancas, porque sí sé que es un término que está cambiando y que tiene todo un porqué de este cambio, ¿no? Angie, ¿cuáles son las diferentes modalidades de la trata de personas y cómo operan las redes de trata de personas para captar a las víctimas? Bueno, resulta que cuando hablamos de trata de personas, normalmente pensamos que la única finalidad que existe es la finalidad de explotación sexual, ¿cierto? Es donde las mujeres, los hombres, las personas diversas son explotados sexualmente. Pero resulta que existen 7 finalidades de trata de personas. Entonces yo se las voy a mencionar porque este concepto de trata de personas es mucho más amplio de lo que creemos. Entonces existe la mendicidad ajena, que es cuando se usa a las personas para pedir dinero, pero donde un tercero se está beneficiando. Entonces, yo no sé si ustedes han visto que hoy en día se alquilan niños, niñas, personas mayores para pedir dinero. Ahí estamos hablando de la mendicidad ajena. Aquí hago una claridad y es que no todo tipo de mendicidad es trata de personas. Para que sea trata de personas, hay un tercero que se está beneficiando, que se está lucrando, ¿sí? A través de este proceso de mendicidad. El segundo, pues, es la servidumbre y se da mucho cuando personas de diferentes zonas les ofrecen una mejor calidad de vida y entonces, por ejemplo, le dicen, ven aquí a la ciudad, yo te doy estudio y tú me ayudas en la casa con algunas labores. Entonces, las personas son digamos que empiezan a realizar labores domésticas, pero empieza a haber una vulneración de sus derechos. No tienen tienen jornadas laborales extensas, no tienen descansos, están sometidos a todo tipo de violencia física, incluso sexual. Entonces, la servidumbre también constituye, cuando tenemos estos elementos que lo constituyen, una finalidad de trata de personas. Los trabajos y servicios forzados, entonces, por ejemplo, se ve mucho en plazas de mercado, en fincas, donde las personas también son sometidas o son obligadas a desarrollar acciones o trabajos forzados, igual, se vulneran los derechos, las personas no tienen libertad de movimiento, están coaccionadas y de esta forma, pues vemos que están siendo explotadas. La extracción de órganos, entonces, pues hay series que han popularizado mucho esta finalidad, ¿cierto? Entonces es la comercialización de los órganos. Aquí también quiero hacer una claridad y es donar órganos está súper bien y está bien que lo hagamos, pero lo que es un delito es comercializar. Ahí es cuando hablamos de la extracción de órganos como una finalidad de trata de personas. Y tenemos, por último, el matrimonio servil. Y es digamos que cuando firman un acuerdo marital, se da mucho, por ejemplo, con personas menores que se casan con personas mucho mayores, pero lo mismo, siempre está la coacción, la vulneración de derechos y puede que yo sea víctima de diferentes finalidades, ¿cierto? Entonces, puedo ser víctima de matrimonio servil, pero también de explotación sexual, entonces pueden converger muchas finalidades y también muchos delitos, como por ejemplo secuestro o muchos otros. Entonces, estas son las 7 finalidades de la trata de personas. Las modalidades. Dame 2 segunditos, Angie. Les cuento porque estoy viendo que ya están haciendo preguntas.
Entonces, si ustedes quieren, ustedes las van haciendo y al final vamos a ir respondiendo las preguntas que tengan. Y les invito a que si están con sus familiares o conocen a personas que piensen que les interesa el tema, lo compartan porque realmente es un tema que es bien necesario conocer y que, como ustedes están oyendo a Angie, tiene una amplitud, un abanico grande de modalidades. Angie, ¿cómo operan las redes de trata de personas para captar a esas víctimas? Bueno, aquí hemos visto que quienes hacen los procesos de captación, pues digamos que utilizan diferentes estrategias y aquí es muy importante también que dudemos siempre, ¿cierto? Entonces, tenemos personas que hacen procesos de captación a través de ofertas engañosas de trabajo, por ejemplo. Tenemos también tratantes que utilizan los videojuegos, por ejemplo, para hacer procesos de captación de niños, niñas e incluso de adultos. Tenemos también casos de personas que usan redes sociales, que se usan como para temas sentimentales, como Tinder, Bumble, bueno, este tipo de redes sociales también. Eh, la simple confianza, ¿cierto? Entonces, hoy en día los tratantes están usando los sueños de las personas para hacer procesos de captación. Entonces, nosotros somos, o nos gusta mucho subir, digamos que a redes sociales lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, lo que me gusta, entonces a mí me gusta cocinar, por ejemplo, entonces yo subo a mis estados que me gusta cocinar, que me gusta hacer tortas, que yo me quiero formar, y los tratantes están súper pendientes de todo lo que yo subo. Y de un momento a otro, entonces me empiezan a contactar, empiezan a tener confianza conmigo y me pueden ofrecer, mira, mira que en Medellín hay un curso para que tú hagas, te están dando una beca, porque no lo haces, pagan todo, ten confianza, y uno dice, claro, pues como normalmente se habla solo de temas, por ejemplo, de modelaje, de webcams, entonces uno creería que este tipo de cosas no lo podrían usar, pero sí, a través de los sueños también están haciendo procesos de captación. Y aquí ya también quiero hacer una claridad y es, también solemos pensar que la trata de personas ocurre solo en el extranjero y esto no es así. Existen dos modalidades de trata, es la trata interna, que es la que ocurre dentro de Colombia, y es que nosotros tenemos trata que puede darse de un barrio a otro, de una localidad a otra, de una ciudad a otra, y aquí hablamos de la trata interna. Pero también existe la trata externa, que es donde llevan a las víctimas a otros países y allá es donde son finalmente explotadas o las traen a Colombia y en Colombia también pueden ser explotadas. Entonces también para hacer esa salvedad. Pero retomando tu pregunta, pues los tratantes usan mucho, digamos que muchas formas y por eso es una invitación a dudar mucho. Los principales tratantes son personas cercanas y conocidas de las personas, ¿cierto? Entonces, amigos de pronto del colegio, conocidos, entonces por eso es una invitación a dudar mucho. A dudar siempre porque, como dicen el dicho, ¿no? Eso tan bueno no dan tanto, eso que se lo lleven a uno y le paguen todo, hay que dudar. Tú dijiste una cosa, varias cosas en esto que comentas, que me llama la atención, porque realmente, o sea, como les decía, una de las cosas que me llama más la atención de la trata es la cantidad de modalidades o de formas que existen modernos, como tú dices, Angie, y que nosotros desconocemos o caemos por lo fácil, nos parece que todo es chévere, que qué bien, que qué suerte que tengo, pero que es súper delicado. Y Y tú de hecho dices la una cosa, promoción nosotros lo hacíamos con los niños, con los chicos desaparecidos, porque nos tiene alarmados la cantidad de chicos que constantemente nos piden otras personas, hasta de otros países, para que publiquemos personas que están desaparecidas. Y que muchas veces, cuando, si Dios quiere, aparecen, ha tenido que ver todo este tema de trata, o que fueron, sí, ofertas dudosas que nos emocionaron. Y sobre todo hablando de la parte de migrantes, que yo creo que es más vulnerable porque desconocen cómo se mueve las cosas, hasta dónde los trasladan y todo. eh, es- Hemos visto que todavía caen con más facilidad por el tema de un trabajo en el exterior chévere, o como tú decías, que no había oído ese caso, pero que sí, pues se presta esto de los cursos, de los estudios, de que buscando siempre, de hecho el título nosotros le poníamos falsas promesas, porque muchas veces creemos y nos ilusionamos y no vamos más allá e investigamos.
Muchísimas gracias, Angie. Te pregunto, ¿cuáles son las señales de alerta frente al delito? Nosotros, seamos nosotros, sea otra persona que vea que hay una situación así, ¿cómo podemos saber que se puede estar tratando de trata? Bueno, existen unos tips que nosotros damos, aunque digamos que no hay garantía, pues digamos que es una invitación inicial a dudar mucho, a ir a profundidad. Estas ofertas laborales, por ejemplo, cuando vienen de correos que son @gmail, @hotmail, pues hay que dudar, ¿cierto? Las empresas pues tienen cuentas corporativas, entonces, por ejemplo, este tipo de cosas hay que dudar. De estas ofertas donde les ofrecen pagar todo, no sacar los documentos uno mismo también es para dudar, ¿sí? Que te dicen, no te preocupes que no necesitas tener experiencia, no necesitas tener documentos, yo te saco todo, pues hay que dudar, ¿cierto? Hay que dudar. Muchos de los tratantes tienen como forma de control retener los documentos. Entonces también es una invitación a tener mucho cuidado con los documentos, a no entregarlos. Yo sé que muy probablemente este Facebook lo están viendo muchos niños y muchas niñas y muchos papás les estamos diciendo, oiga, escuchen, pero también queremos invitar a los papás a que estemos súper pendientes de los niños y de las niñas, a construir relaciones de cercanía, porque es que los tratantes, claro, antes era mucho más difícil hacer procesos de captación porque yo tenía que salir a la calle, mirar, de pronto secuestrar, coger a la mala, pero hoy en día subo a Facebook 5 ofertas laborales y sin yo moverme de mi puesto me empiezan a llegar posibles víctimas, ¿cierto? A través de los juegos también, y también es un llamado a que tengamos mucho cuidado de las personas con las que estamos hablando y de las personas con las que nuestros hijos hablan. Muchas veces ellos en su ingenuidad, y esto también es un llamado no para que hablemos desde la restricción, desde que no pueden jugar, no pueden hacer, sino desde el control parental, desde que nosotros estemos pendientes con quien estén hablando, porque ellos desde la ingenuidad creen que hablan con pares, ¿cierto? Pero nunca sabemos detrás de la pantalla quién es quién realmente está. Entonces es una invitación a tener mucho cuidado. ¿Qué otras señales de alerta hay? Pues estas personas aprovechan mucho las vulneraciones socioeconómicas que tenemos. Entonces tú lo mencionabas ahorita y es, claro, si yo estoy buscando trabajo, pues muy probablemente voy a ser más vulnerable a caer, ¿cierto? Porque necesito un trabajo, tengo una necesidad. Si yo necesito darle de comer a mi hijo, pues puede haber muchos tratantes que están mirando y ellos me van a ofrecer eso. En el cabezote que ustedes ponían al inicio, mencionaban eso, el tema de los hijos. Tengan mucho cuidado con los niños, porque los niños y las niñas también están siendo víctimas de estos delitos. ¿Qué más? No entregar los documentos y dudar, pues sobre todo dudar mucho de todo, porque es tan bueno, insistimos, no dan tanto, no existe eso tan bueno, mejor dicho. Sí. Ay, muchísimas gracias, Angie, de verdad que sí. Les repito a todos los que nos están viendo, si tienen alguna duda, si quieren saber algo en especial que no haya quedado claro, escríbanos en los comentarios de aquí de la conexión, que al finalizar las preguntas frecuentes, que es la que como organización y también viéndolo con el equipo de USAID, vimos cuáles eran, como decir, lo que más hace falta saber, pero si ustedes tienen alguna duda de lo que estamos hablando o quieren hacer alguna pregunta que tenga que ver con el tema, ustedes lo escriben y al finalizar vamos viendo todas esas preguntas. Angie, ¿en qué contexto de la trata nos dices que tú eres de la parte de derechos humanos de todo lo que es la Secretaría De Distrital de Gobierno, ¿ok? Entonces, pensando en esto, ¿en qué contexto se da la trata de personas en Bogotá concretamente? Que en cierta forma nosotros por lo menos no estamos directamente en Bogotá, estamos aquí en Tocancipá, pero que al final es como lo que estamos hablando, es algo que de hecho nosotros pasamos la invitación a otras partes, a otros países, porque es un tema de que sobre todo a nivel regional se está viendo mucho la misma situación que hay de Venezuela, de movimientos, a nosotros nos alerta porque pensamos que aquí en estas situaciones, como bien lo dice, es donde más aún se ve todo este tema de trata de personas. Entonces, pero si nos vamos a Bogotá, ¿en qué contexto se da la trata de personas según la experiencia que has tenido? Bueno, esto es muy variable, ¿sí? Pero pues hay algunas cifras que incluso no se las puedo decir, no solo de Bogotá, sino se las voy a decir a nivel país.
A nivel Excelente. país, el 81% de las víctimas son niñas y mujeres, es decir, que es un delito que predominan las mujeres como víctimas y que también queremos posicionarla como una violencia basada en género. O sea, necesitamos hablar de la trata de personas como una violencia basada en género. Y también iba a decir que digamos que no existe un único contexto, ¿sí me va a entender? Aunque hay algunas condiciones que hacen más vulnerable que suceda, como el hecho de que sean mujeres, como las edades, digamos que tenemos un alto nivel de víctimas entre los 15 años y los 30 años, pero queremos también ser muy honestos en decir que cada vez se están diversificando más las víctimas, ¿sí? Entonces, ya no son solo las mujeres jóvenes las que están pues, siendo víctimas del delito de trata de personas, sino como lo he mencionado varias veces, pues cada vez hay más víctimas hombres, más víctimas niños, más víctimas en población diversa. Entonces, todos y todas tenemos que cuidarnos de este fenómeno. Incluso quiero decir algo también que está pasando y es, hoy en día vemos que quienes hacen estos procesos de captación le dicen a las personas, bueno, le voy a ofrecer un trabajo en México, por decir algo. Usted tiene que ir a trabajar como mesera, yo le voy a pagar todo. ¿Sí? Entonces uno hace cuentas, bueno, un tiquete, bueno, le voy a deber 5 millones. Pero cuando llega, entonces ya no debe 5 millones, sino le ponen una deuda impagable. Entonces ella ya no debe 5, sino debe 80 millones de pesos. Cuando ella tiene esa deuda de 80 millones de pesos, le dicen, listo, usted puede trabajar siendo mesera y usted me va a pagar diariamente 20,000 pesos, o usted puede ejercer actividades sexuales pagas y ya no me va a pagar 20,000, sino 100,000. Entonces aquí la persona puede acceder a decir, bueno, sí, me tocaría realizar actividades sexuales pagas. Y aquí quiero hacer una claridad muy importante y es, así la víctima haya dado su consentimiento, eso no lo exonera del delito, ¿sí me va a entender? Así la víctima haya dicho, ok, voy a ejercer actividades sexuales pagas, eso no quiere decir que ella no sea víctima de trata de personas. Y esto es muy importante. Pero bueno, entonces, listo, yo empiezo a ejercer actividades sexuales pagas y diariamente pago 300, 400,000, pero pues esa deuda es impagable, ¿cierto? Entonces el tratante me dice, ¿sabes qué? Otra forma que tú tienes para disminuir esa deuda es que me traigas a 3 amigas y por cada amiga yo te voy a disminuir 2 millones. Entonces, claro, yo con el fin de que me disminuyan la deuda, porque yo estoy sometida muchas veces a torturas, a tratos crueles, a violencias de muchos tipos, pues prefiero traer 3 amigas, ¿cierto? Y miren cómo esto empieza a ser una estructura piramidal que cada vez es más compleja. Es un fenómeno que se está complejizando mucho y tiene muchas aristas muy complejas. Entonces, por eso queremos hacer una invitación a generar estas acciones de prevención. No existe un único, o sea, digamos que también queremos quitarnos esa venda de que solo son víctimas las mujeres guapas, que no tienen estudios, que viven en extrema pobreza. No, no, cualquier persona puede ser víctima y por eso decía el tema de los sueños. Aquí mencionaban que si conocíamos algún caso, bueno, ya ahorita más adelante les vamos a contar como todo este tema, pero sí quería hacer una claridad, Alba, de una pregunta que nos estaban haciendo frente al tema de trata de blancas. Ok. Entonces nos decían, si esclavizaban a las negras, ¿por qué lo llamaban trata de blancas? Entonces, claro, como esclavizar mujeres negras y hombres negros no era un delito, el delito era tratar blancas, ¿sí? Por eso se hablaba de la trata de blancas como un delito, porque Ok. esclavizar negras, pues estaba bien. ¿Listo? Ok. Pero hoy en día hablamos de trata de personas general. Entonces ya hay como para solucionar esa preguntita que ya estaba. Súper, súper, Angie. No, genial todo lo que nos explicas, cómo se mueve, es que de verdad es un tema tan sensible que lo vas explicando y uno todavía hasta se le va la alma, oye, a que yo pude haber caído, o míralo, esta persona cómo cayó, o tengo que tener más cuidado con mi hija por lo que haces. Me llama la atención que entre las estadísticas que diste, dices que el 81% son niñas y mujeres. Pero yo en cambio, como siempre nos vamos a lo máximo, pero es que siempre hablamos de trata de personas, nos ubicamos en mujeres, en la parte sexual y todo esto, pero has dicho dos cosas en estas preguntas que me llaman la atención. Una, que el 19%, que no es poco, es de hombres, entonces tampoco es que arrilás porque son hombres o porque son niños, porque no, o sea, también pueden ser víctimas. Y otra que dijiste es el tema que no necesariamente tiene que ser para la parte sexual, que muchas veces pensamos, trata de personas la parte sexual, mientras que sea
has profundizado en el tema, de hecho, de la parte servil, desde el matrimonio, desde muchas otras modalidades que hay que me parecen sumamente importantes, porque muchas veces las tenemos y no las reconocemos. Yo creo que no son situaciones que no existen, sino que muchas veces no entendemos que están ahí o que eso es un delito. Entonces, muchísimas gracias. Ahora, bueno, nuestra invitada, que ahorita, porque hemos hablado así muy de cerca con Angie, pero le hacemos la invitación a Ana María para la siguiente pregunta. A ver, exacto, y aquí tenemos a Ana María. Ana María, les repito, porque como nos han estado oyendo hablar con Angie, ahorita vamos a hacerle varias preguntas. Ana María trabaja en todo lo que es la parte del proyecto Integra de USAID. Y bueno, le vamos a hacer estas preguntas también con el tema de trata de personas. ¿Cuáles son las vulnerabilidades particulares, Ana, de la población migrante frente a la trata de personas y por qué es importante la inclusión de enfoques migratorios y género? Esto también porque tienen que entender que USAID trabaja sobre todo en Bogotá, o al menos ahorita que el programa que tienen es en Bogotá, trabajan a nivel nacional e internacional, pero Ana, corrígeme si me equivoco, tú trabajas sobre todo en la parte de Bogotá, ¿cierto? O a nivel nacional. Sí, mira, te cuento. Nosotros tenemos como proyecto Integra 9 oficinas regionales. Una de estas es la oficina regional de Bogotá, pero también estamos en Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Cali. Y como les digo, pues estamos organizados por esas oficinas regionales. En el caso de Bogotá, pues han seguro trabajado de la mano con Ana María Arciniegas. Y particularmente yo estoy desde la parte, digamos, del equipo nacional que brinda acompañamiento técnico a las diferentes regionales en las líneas estratégicas del proyecto. Tenemos pues varias líneas, uno es todo el tema de políticas públicas, fortalecimiento de capacidades a autoridades nacionales, tenemos una segunda línea que es el acompañamiento a las autoridades locales y una tercera línea de cohesión social y prevención de la xenofobia. Entonces, Alba, para arrancar con la pregunta que me hacías, ¿por qué la población migrante tiene unas mayores vulnerabilidades y son especialmente vulnerables frente al delito de la trata de personas y por qué debemos incluir estos enfoques migratorios y de género? Yo quisiera arrancar sobre todo para magnificar el tema de la trata y la relación con el tema migratorio actualmente proveniente de Venezuela, es que las cifras definitivamente no mienten. De acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior, desde el año 2015 hasta el año 2023, en Colombia se han presentado 935 casos de trata externa, de los cuales el 30% son víctimas provenientes de Venezuela. Entonces yo creo que aquí ya empezamos con una alerta importante, donde definitivamente pues el crecimiento ha sido altísimo. Hace 6 años, cuando revisábamos cifras de trata de personas extranjeras en Colombia, pues veíamos un caso, 2 casos, pero ahora el tema está muy diferente y ejemplo, en el caso del año 2020 vemos 44 casos de colombianas en trata externa y 39 casos de nacionales provenientes de Venezuela. En el 2021 las cifras de nacionales venezolanas llegó a ser 76 casos versus 73 de colombianas, incluso fue superior. Entonces, por eso es importante poner el lente en la explotación de las víctimas provenientes de otros países y en este caso, pues, de las personas provenientes de Venezuela, donde definitivamente pues las cifras nos están poniendo una alerta importante. Además, hay un informe del Departamento de Estado sobre trata de personas, este informe sale todos los años y este informe resalta que hay poblaciones en los contextos migratorios que son más vulnerables frente a la trata de personas. Ejemplo, y en el caso del informe lo ponen textualmente, incluyen a los nacionales venezolanos,
también a individuos pertenecientes a grupos LGBTIQ+, a población afrocolombiana, a grupos indígenas, entre otra población que definitivamente pues está siendo vulnerable frente a este delito. De allí, un poco la pregunta que nos hace es el enfoque migratorio y de género, pues definitivamente se debe fortalecer porque hay que tener en cuenta esa perspectiva interseccional donde están confluyendo pues diferentes vulneraciones y afectaciones a la población migrante y definitivamente los riesgos e impactos son diferenciales de acuerdo a sus realidades. Hay un estudio que les quiero así contar muy brevemente de la OIM que realizaron en el año 2020, que es un diagnóstico sobre la situación y la incidencia de la trata de personas en contextos humanitarios en América Latina. Y aquí particularmente pues estudian todo el fenómeno del desplazamiento de la población de nacionales de Venezuela en la región y hay unas condiciones que están marcando este tema. Entonces, primero, la precariedad en los recorridos y en los medios de transporte. Yo creo que para todos los que estamos hoy acá conectados, sabemos que la población migrante proveniente de Venezuela se desplaza en unas condiciones bastante complejas en medios de transporte ilegales, donde no se cumple con las medidas de seguridad para los pasajeros, donde en muchos casos también la alternativa es caminar y allí pues esto lo hace mucho más vulnerable frente a este delito y a ser captados por las redes de trata de personas. También el tema de la fragmentación familiar y la pérdida de los vínculos afectivos y de protección durante el camino. La población migrante se ve expuesta a que las familias pues se vean divididas, por ejemplo, en el caso del Darién lo vemos mucho, que puede pasar el papá, pero se tiene que quedar la mamá con los niños y esto genera pues un impacto y unas afectaciones importantes a estos núcleos familiares. También el hacinamiento en las casas de hospedaje. Sabemos que esto pues es un nicho, un caldo de cultivo para que muchas violaciones de los derechos humanos de la población migrante se den en el marco pues de estos contextos. Entendemos que muchas veces estos lugares pues son como los espacios donde pueden pagar la población migrante para alojarse y allí definitivamente pues las redes de trata han encontrado una oportunidad para captar nuevas víctimas. También el tener que recurrir u ofrecer servicios sexuales por sobrevivencia, lo hemos tenido de primera mano en muchos relatos donde las víctimas, por ejemplo, pues para encontrar un transporte que los lleve de un punto a otro, pues lo que hacen es ofrecer algún tipo de servicio para poder tener algún intercambio económico y allí empiezan, digamos, a generarse muchas afectaciones a estas mujeres, ejemplo, digamos, de la explotación sexual y pues pueden llegar a ser víctimas de trata de personas. La irregularidad migratoria y laboral, definitivamente un punto importante dentro de todo el fenómeno de la trata de personas. Si bien no podemos afirmar que todas las víctimas de trata de personas son migrantes irregulares, sí definitivamente el no contar con la documentación necesaria para estar de manera regular en el país de destino hace que las redes de trata de personas primero pues puedan generar mayor control sobre la víctima. Muchas veces usan esos procesos de irregularidad migratoria para que no puedan movilizarse, son amenazados, les dicen, mire, usted no tiene ningún documento, de aquí ni se le ocurra moverse, porque lo primero que le va a pasar es que la va a coger migración y la mete a la cárcel. Digamos, en este tipo de engaños que usan las redes, porque efectivamente pues esto no es así y lo sabemos, pero sí las redes de trata utilizan todo el tema de la irregularidad migratoria, de la documentación, como una excusa para engañar a las víctimas y poder generar mayor chantaje al respecto. Y pues un caso particular, y es que definitivamente en el caso de las mujeres y la población LGBTI y debido a las inequidades históricas, pues hace que estén muchos más expuestos y estos riesgos aumenten para esta población. Tal vez mencionarles unos aspectos que son relevantes para nosotros como proyecto y es tener en cuenta que
para prevenir y disminuir todo el tema de estos riesgos, hay que identificar dentro de las rutas de protección y asistencia la incorporación del enfoque migratorio en la atención tanto inmediata como inmediata, digamos que son como las dos fases que tiene la ruta de asistencia establecida, para que se pueda identificar de una manera adecuada la población migrante, para que se pueda prestar también la asistencia y sobre todo tener presente que las víctimas de trata de personas también pueden ser atendidas en el país y pueden tener acceso a la ruta de asistencia tanto inmediata como inmediata. Muchas veces se cree que porque es una víctima extranjera o porque su situación migratoria es irregular, no pueden tener acceso a este tipo de atención y pues el Estado colombiano permite que la víctima, indistintamente de su nacionalidad, pueda acceder a su proceso de restablecimiento de derechos. Hasta aquí la primera pregunta, Alba. Alba. No sé si estoy teniendo una dificultad de audio con Alba. Sí, creo que me están informando por el chat interno que hay alguna dificultad con la conexión de Alba. Bueno, tal vez yo les puedo ir comentando algo adicional frente a lo que nos mencionaba también Angie, que me pareció muy interesante todo lo que nos ha mencionado. Y usualmente cuando se habla de trata de personas, se suele pensar que el consentimiento dado por la víctima pues básicamente es responsabilidad del por qué dio el sí. Y creo que es como un mito que también me parece importante poderles contar en este espacio, y es que el consentimiento dado por la víctima es irrelevante en todo el proceso. Básicamente, a veces tendemos a pensar que como la víctima dijo que sí, entonces pues no puede ser atendido el caso, o porque la víctima, el ejemplo que nos ponía Angie hace un momento, la llevó la amiga o se la presentó la amiga tratante, etcétera, y dijo que sí, pues no podemos prestar ningún tipo de asistencia y la víctima pues no se considera víctima. Entonces, como para que... sí, perfecto. Entonces, para que lo tengamos presente, porque suele pasar que al momento de dar pues el consentimiento no se identifique pues la necesidad de poder seguir adelante con todo el proceso de identificación y atención a la víctima. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a aprovechar para ir contestando preguntas. Entonces nos preguntan que si conocen un caso, ¿cómo se puede dar aviso? Y pues es un poco el momento de contarles cuáles son nuestras rutas de atención. Entonces, en efecto, nosotros desde la Secretaría Distrital de Gobierno tenemos una ruta de atención en Bogotá. ¿Sí? Entonces, en Bogotá tenemos el número 300-250-5050 y el correo electrónico lucha.trata@gobiernobogotá.gov.co. Pero sabemos que nos están viendo de diferentes partes, no solo de Bogotá, sino de diferentes partes. Entonces, queremos darles también la línea nacional que tiene el Ministerio del Interior, que es 018 52 2020. Y también queremos invitarlos a que descarguen una aplicación que se llama Libertap, que es una aplicación que funciona a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Esta aplicación, entonces ya se las escribimos ahí en los comentarios, Libertap, tiene incluso un botón de pánico para los casos en los que nosotros creemos que estamos siendo víctimas del delito de trata, lo podemos presionar y nos va a contactar pues con las entidades competentes para hacer los procesos de rescate. En Libertap también tenemos que hacer los
o podemos, si queremos, hacer procesos de denuncia. Y aquí está correlacionada como un poco con la pregunta que nos hacen, ¿cómo podemos dar aviso? Pues podemos dar aviso a través de Libertad, a través de los números que les estamos dando. Hay una línea de fiscalía que es el numeral 122, ahí también se pueden hacer todas las denuncias. Perdón, esos son como los canales. Dice, ¿hay alguna organización a nivel internacional que se ocupe de este tipo de reportes entre países? De ser así, bueno, resulta que en reportes, pues cada país es libre de tener sus reportes, pero sí me gusta mucho que mencionen otros países porque trabajamos mucho con cooperación internacional. Y es que existen muchas organizaciones que desean ayudar a las víctimas en procesos de asistencia. Entonces, también es importante. Y, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos este año nos dio un reporte donde nos manifestaba cómo estaba Colombia, nos daba como unas indicaciones, unas recomendaciones, pues para que nosotros implementemos estas acciones de prevención, de asistencia, de investigación y judicialización hacia las víctimas del delito de trata. Y vemos que Alba ya llegó, entonces, Alba, si quieres... Gracias, muchísimas gracias. Yo las estaba oyendo, pero ustedes no me oían a mí. Pero bueno, deberíamos congelar. Vale. No, yo quería mencionar algo frente a la respuesta que estaba dando Angie del tema internacional. Hay una organización que es la Organización Internacional para las Migraciones. Tiene sede en la mayoría de países, es un punto importante de referencia en los temas de trata de personas. Usualmente la OIM tiene conexión con los gobiernos, las autoridades locales y puede realizar la activación de las rutas de asistencia. Además, también para que lo tengan presente, los consulados de Colombia en el exterior son un punto importante para la identificación y la referenciación de casos, y los consulados, por competencias normativas, deben hacer toda la activación de casos y la activación de las rutas en Colombia para la repatriación de la víctima a su país de origen, en el caso de Colombia, y articulación con el Ministerio del Interior, que es la entidad que coordina pues toda la política y que a su vez coordina con los diferentes comités locales de lucha contra la trata de personas, para que lo tengamos presente también. Sí, Ana, ahí es importante de pronto también contarles que el Ministerio del Interior tiene, en efecto, como lo mencionaba Ana, una estrategia nacional. Independientemente del territorio donde estemos, el Ministerio del Interior pues va a dar respuesta a estos casos de víctimas que tenemos. El Ministerio tiene un centro operativo antitrata, que es el COAT, que es quien se encarga de recepcionar como estas situaciones y empezar a mirar, de acuerdo a los departamentos y los municipios, los comités que deben dar respuesta a esas víctimas en torno a temas de asistencia. Y ahí es cuando nos articulamos con organizaciones como OIM, como lo mencionaba Ana. Entonces, también contarles que digamos que la ruta de trata a nivel nacional e incluso a nivel Bogotá, pues es una ruta que tiene muy buena articulación. O sea, yo es una de las cosas en las que estoy más orgullosa porque hemos logrado unos procesos de articulación que en últimas, pues de verdad garantizan los derechos de las víctimas del delito de trata de personas, no solo las víctimas directas, sino también las víctimas indirectas, que son las familias de estas víctimas. Entonces, eso, no sé, Alba, si tienes alguna otra pregunta. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, te oímos, Alba. Súper. Bueno, estas invitadas fueron espectaculares porque, como se sabe en el tema, y gracias porque también por toda la organización, porque ustedes sabían cómo manejarse, de verdad. Muchísimas gracias por todo lo que nos cuentan. Entiendo que ya han respondido varias de las preguntas. No sé, Ana, si a nivel del proyecto Integra hay alguna cosa más que nos quieras decir concretamente sobre cuál es la apuesta del proyecto Integra en la lucha contra la trata de personas aquí en Colombia. Perfecto, Alba, gracias. Bueno, nosotros tenemos diferentes abordajes en la lucha contra la trata de personas como proyecto Integra.
Uno de ellos es el tema de la articulación. Sabemos que para gestionar, atender, identificar y generar todo un proceso frente a la lucha contra la trata de personas, primero hay que conocer, reconocer y fortalecer los espacios de articulación, no solo entre las entidades del índole estatal o gubernamental, sino también con participación de las organizaciones de la sociedad civil. Ejemplo, este espacio que tenemos el día de hoy es parte fundamental en todos estos ejercicios de articulación y que nos permitan compartir información y establecer acciones conjuntas con mayor alcance en cuanto al impacto, así como los futuros resultados. Particularmente desde el proyecto Integra, venimos trabajando de la mano con algunos comités de lucha contra la trata de personas a nivel local, ejemplo, en el caso de Bogotá, para incorporar y visibilizar los temas migratorios dentro de las rutas locales de asistencia. El tema migratorio, como les digo, es de alguna manera en cuanto al tema de trata y al abordaje y a las necesidades de identificación y atención a víctimas en Colombia, relativamente novedoso y así como ha puesto digamos, retos importantes para atender correctamente a la población migrante, pues en los contextos de trata también ha presentado retos para los comités en la identificación, asistencia y articulación de las rutas de las víctimas extranjeras. Entonces, vemos también una oportunidad importante en el fortalecimiento técnico a los mecanismos articuladores para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género, incorporando el enfoque migratorio respecto a las diferentes violencias basadas en género. También hay un elemento fundamental para nosotros como Proyecto Integra y es los nuevos actores. Seguramente ustedes, quienes están conectados, han oído acerca de los centros Intégrate que funcionan como ventanillas únicas con un portafolio de servicios nacionales y locales. Para nosotros, como Proyecto Integra, pues esta ha sido una apuesta liderada por el gobierno nacional y por las autoridades locales, donde bajo un método de administración de casos se busca dar servicios a la población migrante retornada y colombianos también de las comunidades de acogida de diferentes servicios. Temas, por ejemplo, de regularización, identificación, temas de prestación de servicios de salud, del sistema educativo, rutas de empleabilidad, orientación, acceso a la justicia, orientación psicosocial, articulación con atención humanitaria, entre otros servicios, son fundamentales para nosotros como Proyecto Integra en la lucha contra este delito. Entonces, una de las acciones en las que nos encontramos trabajando en este momento es todo el fortalecimiento de los temas de trata de personas para identificar y articularnos con los comités de lucha contra la trata de personas, y este pues es un trabajo que también venimos trabajando de la mano con el equipo de Angie. Entonces, tal vez dejar este mensaje: los centros Intégrate son unos puntos para que, si por ejemplo, que veía una pregunta que nos hacían ahí, cómo denunciar o identificar estos casos, poder hacer un proceso de referenciación de casos a través de los centros, guardando toda la confidencialidad y haciendo una articulación directa con, en el caso de Bogotá, pues con el Comité de Lucha contra la Trata y con la Red Activa, para que efectivamente se puedan canalizar los casos de una manera directa y sobre todo sin poner en riesgo la vida de las personas que reportan los presuntos casos y también de las presuntas víctimas que de pronto se acerquen a los centros. Eso es importante, poder conocer todas esas rutas. Y una de las cosas que hablabas y que quiero recalcar acá, el tema que hablaste del Darién, que lo pusiste de ejemplo. A nosotros nos preocupa sumamente cómo muchas veces se toma como ruta de ida el Darién y se hace caso omiso a todas las alertas de prevención sin saber que justamente tal vez una de las cosas que más se puedan exponer es a la trata de personas tomando esta ruta. Entonces, lo dejo por acá porque sí lo dijiste rapidito en algún momento, pero me parece importantísimo porque sabemos que es una de las rutas que mucha gente está tomando, sin contar que entre toda la cantidad de peligros que hay, y que lo hemos dicho en programas anteriores también, está esta de trata de personas.
Igualmente la semana que viene, igual ahora lo decimos con detalle, vamos a tocar BBG, que yo lo veo bien, bastante ligado al tema de tratas y lo hemos nombrado en varias de las respuestas que han dado, que es todo esto de violencia basada en género. Bueno, ya para ir finalizando con las preguntas frecuentes y terminar con las que nos han hecho, voy con Ana María. ¿Qué recomendaciones podrías dar? Perdón, me salté. Para Angie. ¿Cuáles son Sí. las rutas de atención y protección a las víctimas? Bueno, yo sé que ahí también la tenemos que nos las diste acá y las estuviste hablando. No sé si Mariale nos puede irlas colocando en el chat. Esa va muy ligada a la última pregunta que son las rutas de todo lo que hemos conversado, pero bueno, no sé si quieres profundizar algo sobre estas rutas, Angie. Sí, pues quiero contarles frente a la ruta de atención a víctimas del delito de trata de personas que tenemos desde la Secretaría de Gobierno. Entonces ya hemos contado como muchas líneas a las que ustedes pueden acudir, pero les voy a contar cómo funciona la ruta de atención a víctimas del delito de trata de personas de la Secretaría de Gobierno. Entonces, esta ruta atiende a víctimas directas, que son las personas que son explotadas, pero también a víctimas indirectas, sus familias y los familiares en primer grado de consanguinidad. Nosotros recepcionamos los casos a través de diferentes canales, entonces ya hablamos del correo electrónico, ya hablamos del número 300-250-5050, pero también nos lo pueden remitir un tercero como ustedes, por ejemplo, que han evidenciado una situación o una institución o una organización. Una vez nosotros recepcionamos el caso, vamos a tener un contacto con la víctima. Necesitamos contar con su voluntad, ¿cierto? Porque también pueden haber situaciones que nosotros de pronto evidenciamos y que cuando contactamos y hacemos el proceso de sensibilización, la víctima no desea acceder a la ruta. Entonces, pero si hacemos un proceso de sensibilización, y ustedes decían una cosa muy importante al inicio, y es muchas veces las víctimas no se reconocen como víctimas porque desconocen que son, pues que están en un proceso de explotación. ¿Sí? A veces normalizamos las violencias, las situaciones, tú lo decías, a veces los migrantes cuando vienen y les ofrecen un trabajo, pues uno cree que de pronto estas son las condiciones que de pronto en este país le pueden ofrecer, pero no, nosotros a través del proceso de sensibilización y también de estas acciones de prevención, pues logramos visibilizar este delito. Una vez hacemos este proceso de sensibilización y las víctimas deciden entrar a la ruta, son atendidas en una atención inicial, valga la redundancia, por una dupla psicojurídica. Esta dupla está compuesta por un profesional jurídico, un profesional psicosocial, que van a realizar un proceso de caracterización y van a definir un plan de abordaje, ¿sí? ¿Cuál es el plan por el que van a acompañar a esta víctima a volver a restituir pues su proceso su proyecto de vida, ¿no? A volver a establecer, a volverse, digamos que a estabilizar en su nuevo proyecto de vida. Y podríamos dar algunas medidas de ayuda transitorias. Entonces, esas medidas podrían ser subsidio de arriendo, subsidio de alimentación, subsidio de transporte, alojamiento temporal en hotel, ayuda con el tema documental, porque acuérdense que hablamos de que muchas personas les quitan los documentos, entonces les ayudamos con el trámite de otra vez sacar sus documentos. Con el ministerio, por ejemplo, ellos tienen como ayuda inmediata pues que la persona retome su lugar de origen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estaba explotada aquí en Bogotá, pero ella quiere volver a Ibagué, pues el ministerio gestiona todo el tema para que vuelva a su lugar. Y hacemos un proceso de seguimiento. Esto busca que las personas desarrollen estrategias de afrontamiento. No queremos que sea un proceso asistencial, sino que de verdad apalanque a las víctimas para que consoliden nuevamente su proyecto de vida y generemos estas estrategias de afrontamiento. Y luego entran estas entidades de cooperación que ustedes nos estaban mencionando, como OIM, Our Rescue, Valientes, Renacer, que nos ayudan brindándoles otras medidas de asistencia y logrando que este proceso de restablecimiento no sea solo de 3 meses, porque nosotros tenemos una temporalidad máxima de 3 meses, sino que con ayuda de ellos podemos alargar ese proceso y ayudarle a las víctimas pues a restablecerse nuevamente. Entonces, esta es nuestra ruta de atención, nosotros desde gobierno, y como les decía, pues igual nos articulamos con otras instituciones, porque si es una persona que, por ejemplo, viene con hijos y sus hijos están sin colegio, pues nos articulamos con Secretaría de Educación para que sus hijos estudien. Si necesita temas de salud, hacemos todo el tema de salud a través de la Secretaría de Salud. Entonces, este plan de abordaje es un plan integral
Y esto pues digamos que es lo que ha hecho tan poderosa y tan potente pues toda esta ruta, todo el comité, toda esta estrategia nacional de trata de personas. Excelente. Yo te voy a pedir una cosa agregada a esto que has dicho y veo que nos los colocaste acá, de que nos expliques brevemente esta app Libertad, de qué se trata, cómo funciona y para que las personas puedan accederlo. Ahí, si no me equivoco, Mariale lo puso en el Facebook, pero no sé si nos puedes explicar brevemente cómo lo pueden utilizar. Claro, y mira que si te fijas en las preguntas, tenemos una persona que ya nos decía que ya la conocía, que Migración Colombia se las había enseñado y esto nos parece maravilloso. Esta es una aplicación de Migración Colombia en articulación con OIM, con Ministerio del Interior, y es una aplicación que tiene dos botones muy poderosos. Entonces, es una aplicación de descarga gratuita, la podemos descargar en Android, en iOS, entonces en cualquiera. Tiene en efecto una manita y tiene dos funciones. La primera, pues, es que nos permite hacer reporte de casos, de situaciones que nosotros podamos reportar, no necesariamente denunciar, porque acuérdense que las denuncias solo se pueden hacer a través de fiscalía, pero a través de esta aplicación de Libertad podemos reportar un caso, una situación que nosotros podemos ver, como preguntaban también al inicio, un posible caso que yo crea que puede ser víctima de trata. Entonces yo ahí lo puedo reportar, pero también tiene un botón de pánico. Y es que yo lo puedo oprimir cuando siento que puedo ser víctima de un delito de trata. Y este botón de pánico activa a todas las instituciones competentes, independiente de donde estemos. Esto funciona incluso a nivel internacional. Esto es lo que lo hace tan potente. Y activa para que se haga todo el proceso de búsqueda activa de esta persona. Entonces es una aplicación que todos deberíamos tener porque en efecto todos podemos ser víctimas de trata. Entonces en cualquier momento pues podemos oprimir este botón de pánico o reportar situaciones que nosotros evidenciamos. Chévere, me parece súper, súper, súper importante. Por favor, no vayan a usar ese botón para probar a ver si funciona o no, porque es algo bien serio. No, porque muchas veces se nos ocurre, vamos a ver qué pasa si lo oprimimos. De verdad, más bien, corramos la voz de que existe esto, de que podemos tener esta aplicación, porque puede salvar vidas. Si lo vemos desde ese punto de vista, vidas que no necesariamente son de gente muy lejana a nosotros, sino que tal vez podamos salvarle hasta vidas a personas cercanas, a familiares, a vecinos, que conozcan esta información que estamos viendo hoy. Para continuar con Ana María, ¿qué recomendaciones podrías dar para la identificación de las víctimas? Y me encanta porque nosotros como organización, de hecho, muchísimo tiempo estuvimos atendiendo a los caminantes en la variante a la altura de Tocancipá y muchas veces veíamos situaciones que nos daban dudas de que, ¿cómo sabemos si esa persona o ese niño realmente los papás por conductas que veíamos, ¿no? No sé si nos puedes dar luces, Ana María, de cuáles pueden ser las recomendaciones para poder identificar cuando una persona que puede ser en la calle, pero puede ser, como decimos, un familiar o reconocerse, autorreconocer que yo estoy viviendo una situación de trata de personas que muchas veces, como lo hemos hablado, no las distinguimos tan bien. Gracias, Alba. Bueno, primero yo quiero tocar un tema que ahorita Angie nos acaba de decir y es la sensibilización y la capacitación, que yo creo que es un punto donde nosotros como Proyecto Integra estamos trabajando fuertemente y aquí les quiero contar sobre numeral Ponte las Gafas, que es una estrategia de sensibilización y prevención sobre la trata de personas. Les vamos a compartir por los mensajes el Facebook de nuestro proyecto, donde pueden encontrar más información sobre Ponte las Gafas, donde tienen piezas digitales para mover a través de las redes sociales. Los invitamos a que las puedan ver, compartir y sobre todo estudiar. Por eso creo que la sensibilización y el conocimiento es el primer paso para romper estas barreras en la identificación de la trata de personas. Esta campaña, pues básicamente tiene toda esta apuesta a través de las redes sociales.
a través de las piezas que les comento que pueden encontrar en nuestro Facebook, pero también tiene todo un ejercicio de trabajo con los centros Intégrate para sensibilizar y capacitar a los funcionarios en la identificación de las víctimas de trata de personas y de allí poder pues hacer esta referenciación de casos. Particularmente con lo que me estás preguntando, Alba, nosotros creemos que hay unos mitos que a veces no permiten ver con claridad la trata de personas y que definitivamente nos pueden cegar cuando está una posible víctima delante de nosotros, y por eso pues nuestro eslogan de la campaña es numeral ponte las gafas para combatir la trata de personas. Por ejemplo, les quiero dar algunos mitos como para que los tengamos presentes en ese proceso de identificación, y es que la captación o la forma en la que la víctima es engañada no siempre se da de forma violenta. Muchas veces creemos que si la víctima no está amarrada, no está golpeada, no está en unas condiciones lamentables, no estamos frente a un posible caso de trata de personas. Entonces creo que es una variable también para que lo tengamos muy, muy presente. A veces la víctima de trata de personas puede ser nuestra vecina, que aparentemente la vemos en muy buenas condiciones, nuestra compañera de trabajo, etcétera, para que seamos más sensibles frente a esas posibles señales de alerta. También el tema del cruce de las fronteras, que si la persona no cruzó la frontera, definitivamente no estamos frente a un caso de trata de personas. Y ahorita nos lo mencionaba en la intervención también nuestra compañera, y es la trata de personas se puede dar de diferentes maneras, tanto trata interna cuando es dentro del mismo país y no hay un cruce de fronteras, como de trata externa. También temas de que la víctima llegó por sus propios medios y no fue trasladada, entonces en ese caso no hay trata de personas. Básicamente podemos revisar, y aquí es muy importante que quienes trabajemos con el tema de trata podamos estudiar exhaustivamente los casos en los que estamos trabajando, y que de pronto no pasemos por alto muchas de estas señales que en la trata de personas son tan complejas de identificar. También que la persona puede permanecer en su lugar de residencia habitual, entonces no es víctima. Acuérdense que hay diferentes finalidades de explotación, y en los matrimonios serviles, por ejemplo, la explotación se puede dar dentro del mismo lugar donde vive la persona. También el tema del consentimiento, y vuelvo sobre esto porque definitivamente es un aspecto fundamental, y es no podemos escudarnos en que si la víctima sabía lo que iba a hacer, entonces no es víctima de trata de personas. Este es un error muy frecuente en los procesos de identificación de víctimas, donde debemos pues estar muy alerta también. El tema de que solo las mujeres y las niñas son víctimas de explotación sexual. También usualmente nos vamos a que la explotación sexual es solamente para las niñas y las mujeres, y olvidamos que también niños, hombres, adultos mayores pueden ser víctimas de este delito. Entonces, tal vez no encasillarnos en las finalidades y de pronto asociaciones incorrectas del género frente a las diferentes formas de explotación. Y hay un aspecto importante también acá, y es el tema de pornografía a través de plataformas digitales, y es un tema que nos parece importante tocar, y muchas veces se confunden y piensan, como es una cámara web, no hay ningún tipo de violencia física o sexual, entonces no es trata de personas. Recordemos que la trata de personas se da cuando se saca un provecho a través de un tercero y se da la explotación de esta persona. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estos mitos, y sobre todo, pues no dejarnos cegar de estas situaciones que muchas veces dificultan la identificación de los casos. Súper, súper, porque realmente con esta respuesta nos hiciste un resumen de todo lo que vimos hoy, desde el tipo de personas, las modalidades y todo esto. Y si te conectaste ahorita, te sugiero que veas la grabación que va a quedar aquí en la página de Facebook, todo lo que hablamos anteriormente, porque aparte que ha sido súper interesante, vas a entender mucho de lo que Ana María acaba de decir, pero más en profundidad. Entonces, nada, con esto terminamos. Bueno,
Nos queda dónde se pueden encontrar las rutas de acceso que conversamos hoy. Se han estado colocando en los comentarios. No sé si tanto Angie, ya va, espera, a ver. Angie, ¿nos puedes decir? Y Ana María, 2 segunditos. Ajá, ahí, perdón. Listo, ahí está Ana María. ¿Nos puedes decir, tanto Angie o Ana María, si les faltan algunas rutas que les parezca que es bueno conocer para encontrar toda la información, no solamente las rutas de acceso, sino quien quiere indagar más sobre todo este tema de trata de personas, dónde puede encontrar esa información? Bueno, pues a través de los canales que ya pusimos, ahí nos pueden incluso preguntar si tienen más dudas. Nosotros hacemos también fortalecimientos técnicos. Estamos viendo que hay muchas lideresas, por ejemplo, que están conectadas. Entonces, en conjunto con ustedes, pues podemos hacer estos fortalecimientos porque, como lo decíamos al principio, lo que necesitamos es que más personas conozcan frente a este delito y podamos generar acciones de prevención. Las cifras indican que por cada caso que conocemos de víctimas de trata de personas, existen 20 más que no conocemos. Es decir, que existen muchas personas y necesitamos que la gente sepa, que la gente denuncie, que la gente acceda a estas rutas. Entonces, creo que esto es lo más importante, invitarlas e invitarlos a que estén en contacto con nosotros. Cualquier pregunta que tengan, pues nosotros siempre estaremos abiertos a hacerlas y generar en conjunto muchas acciones de prevención. La prevención también es el secreto frente a lograr poco a poco ir disminuyendo este delito. Bueno, yo creo que podemos, porque hay varias preguntas que cuando yo me desconecté ustedes lograron ir avanzando, podemos ver qué nos quedó por ahí. Hay un comentario que nos gustaba que dice, dudas de lo fácil y rápido, ponte las gafas. Porque muchas veces yo creo que también tiene que ver, aparte de que es la campaña de USAID, realmente tiene que ver con eso. O sea, tal vez no estás viendo, pero estar más atento de esas falsas promesas. De conocer algún caso, cómo se puede dar un aviso, ya de hecho, las rutas están colocadas en el Facebook. ¿Hay alguna organización a nivel internacional que se ocupe de este tipo de reportes entre países? De ser así, cuál es el reporte? ¿O únicamente la participación es de la Fiscalía y Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país? No sé cuál de las dos puede contestar eso. No, ya lo habíamos contestado, ya habíamos manifestado que... Ok, chévere, chévere. ¿Cómo denunciar estos casos cuando los encontramos sin poner riesgo a las personas que estén involucradas? Bueno, eso también lo contestaron. Sí, aquí hay un comentario que me imagino que ustedes también la leyeron. En Colombia tienen estadísticas de los departamentos con mayor número de casos reportados. No sé si estas también la contestaron. No la abordamos, pero esta información la pueden consultar en el Observatorio de Trata, en la página del Ministerio del Interior. Allí está la información desagregada por departamentos y podemos identificar pues cuáles son los principales casos, las principales ciudades donde se presentan los casos. Súper, voy a decir este comentario que no sé si lo dijeron antes, pero me parece interesante. Dice, también se están infiltrando en los colegios para convencer a los adolescentes y muchachos y lograr con ellos el camino a la prostitución, de hecho. 2 segunditos, ¿qué otra cosa tenemos? Claro, y por ejemplo, OnlyFans es una aplicación a la que están accediendo muchos menores, niños y niñas, y lo mismo, pasan de tener, pues digamos que en un principio simplemente hacer contenido propio a después vincular a otras personas y esto también se vuelve una red. Entonces, por eso necesitamos generar mucha acción de prevención. Por eso lo que les decía al inicio es invitar a los papás a estar súper pendientes, y estar súper pendientes es de verdad que nosotros podamos ver. Tenemos conocimientos de muchos niños que entran a grupos que los meten, o sea, hoy en día les escriben personas a WhatsApp y les mandan contenidos sexuales. Entonces, todo esto es importante que nosotros estemos súper pendientes de los niños y las niñas para poder, pues, saber en qué están y prevenir estas acciones, de verdad. Y hay hasta una aplicación, perdón que te interrumpa, Ana, hay hasta una aplicación que uno puede ver antes el tipo de
de llamada que es porque ya uno decide si la atiende o no la atiende, ¿no? Que yo creo que sobre todo eso es más para los adultos, pero que hay tantas cosas que se puede hacer sin, como tú decías, sin controlar y someter al chico, pero estar más atento, y mucho tiene que ver con esta relación de confianza padres e hijos. Continúa, Ana. Sí, no, solo quería mencionar el tema de la pornografía infantil en entornos digitales. Es un fenómeno que está disparadísimo, en donde definitivamente a veces es mucho más complejo, vamos, poder encontrarlo, y por eso lo que decía Salva de la confianza y de poder hacer seguimiento, de saber en dónde están nuestros hijos, por dónde se conectan, cuáles son los canales de comunicación, etcétera, porque realmente las redes de trata de personas están infiltrados en muchos espacios. Entonces, ahorita nos lo ponían en los colegios, pero también a través de las redes sociales, los chats, WhatsApp, etcétera. Entonces, es importante, literal, ponernos las gafas y ver qué es lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes, y a dónde están entrando, para que las redes de trata de personas realmente los capten mucho más fácil. Chévere. Nos dicen, si se conoce o sospecha de un posible caso en otro país, ¿existe un canal internacional para reportarlo? Libertad. Libertad, sí. La aplicación que dijiste. Ok. Para los que no saben, Pues la aplicación que definitivamente, estoy seguro. Ajá, sí, dime. seguro hay canales en cada país, y eso depende, digamos, pero es mucho más fácil en este punto y en este espacio y a nivel Colombia poder darle difusión a Libertad, porque es la única manera que podemos también tener conexión con nuestras autoridades locales, y que efectivamente los canales se activen de una manera correcta y que la víctima pueda identificar y sobre todo recibir asistencia posteriormente. Súper, súper. Muchísimas gracias a nuestras dos invitadas que apoyamos para la hora y pico, pero de verdad por toda su disposición y sobre todo de cómo nos hacen entender. Yo siempre digo que con manzanitas, o sea, una cosa que no se nos dificulte entender que es así, y me parece excelente porque siento que lo han logrado. Hay alguien que colocó que por favor sigamos haciendo estos espacios. Les cuento que todos los lunes, usualmente son los lunes, a las 5 de la tarde tocamos algún tema de interés. De hecho, el lunes que viene vamos a hacerlo igualmente porque hoy comenzamos un ciclo de 3 programas seguidos con USAID, donde vamos a tener el lunes que viene todo lo que es BBG, que hoy lo tocamos muchísimo y en cierta forma está bien relacionado con todo el tema de trata de personas, que es todo lo que es violencia basada en género. Y ya dentro de 15 días, en cambio, el programa va a ser para algo que habló Ana María Caldas, pero que vamos a tocar en profundidad, que es todo lo que es los centros Intégrate, que muchos desconocemos, y es una idea súper espectacular de cómo articular muchos actores en un mismo sitio y dar soluciones concretas y apropiadas, que está funcionando y que muchos desconocemos que existe. Entonces, dentro de 15 días será esto. Por lo tanto, saben que los lunes a las 5 de la tarde tenemos un cero a la derecha. Si quisieran tocar un tema, porque todos estos temas son propuestos por la misma gente, también la gente que están en los grupos de la fundación, que es donde pasamos la mayor cantidad de información, los grupos de WhatsApp. Entonces, igualmente aquí en la página, si no me equivoco, está arriba en destacado. Ustedes pueden entrar a ese formulario, votar por alguno de los temas que está, o colocar cuál es el tema que quisieran que se tocara acá. Igualmente los invito a ver las emisiones anteriores que hemos visto, desde cosas de regularización, de educación aquí en Colombia. Hemos visto la parte de bancarización, pero también hemos visto rutas de acceso para las personas que quieren irse a Brasil, que se quieren ir a España. O sea, cómo pueden hacerlo de forma regular, también tomando en cuenta todo lo que hemos hablado y el peligro que se corren con las vías ilegales. Entonces, los invito a que vean los programas anteriores. Está un programa dedicado exclusivamente, que lo hicimos con Cancillería, de todo lo que es el tema de retornados, que muchos colombianos o personas que vivieron, que nacieron en Colombia, pero que tienen 3 años o más aquí, perdón, colombianos que vivieron afuera 3 años o más y regresaron a Colombia, o personas que nacieron afuera, pero sus padres o abuelos son colombianos y ya tienen los papeles acá,
les explicamos todo el proceso de cómo beneficiarse por todos los programas que tiene el gobierno colombiano para ello. Entonces, los invito a ver esos programas anteriores, invitarlos exacto la semana que viene que profundizamos todo lo que es el tema de violencia basada en género, también con USAID como invitado. Y María Alejandra, porfa, va a poner en los comentarios todo el link para inscribirse en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para los Migrantes, para las migraciones. Eso aplica para los retornados, o sea, colombianos que están fuera de Colombia, o para aquellas personas que están aquí de cualquier nacionalidad se puedan inscribir. Esto no es un proceso partidista, es un proceso de participación ciudadana donde los invitamos a que, como lo decíamos la semana pasada que tocamos esto, no dejar nuestra silla vacía. Para que esa voz sea escuchada necesitamos nombrar un representante, por lo tanto ahorita está en el proceso de poderse inscribir. Más adelante Cancillería nos avisará cuándo son las votaciones, y ahí pueden, en el cero a la derecha de la semana pasada, mentira, del miércoles, sí, de la semana pasada, pueden ver todos los detalles de qué significa la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Pero por ahora pueden inscribirse, que es súper fácil ahí. Por otra parte, contarles que el 28 de septiembre, entre 2 semanitas y pico, un sábado, vamos a tener, como saben, la Fundación Radaver forma parte, entre otras redes, forma parte de la red Los Buenos Somos Más, que son organizaciones llevadas adelante por migrantes, retornados y refugiados, que tenemos, entre otras cosas, incidencia en Bogotá. Por lo tanto, y aquí ya saben, Ana María y Angie, para que corran también la voz, porfa, que vamos a tener una jornada donde va a haber servicios de salud, tanto de la alcaldía como de cooperación, como de organizaciones de la red Los Buenos Somos Más. Hay un equipo, de hecho, hay una organización que es Manitas Amarillas, que es puro personal de salud venezolana, y va a estar Migración Colombia con biométrico, con entregas de PPT, todo esto el 28 de septiembre en un espacio que está al lado de Simón Bolívar, del Supercade de Simón Bolívar. Ahorita se me olvidó la dirección exacta, pero de todas maneras cuando tengamos el flyer lo pasamos, si Dios quiere ya para el lunes que viene lo tenemos. Agradecerle a todas las personas que hacen que Fundación Radaver esté. Como les decíamos, vamos a comenzar una recaudación de fondos porque necesitamos hacer muchas cosas que necesitan, o nos han pedido muchas cosas que para hacerlas requieren fondos, pero agradecemos a todas las personas que apoyan constantemente a que nosotros hagamos lo que hagamos, lo que hacemos, perdón, y nada, quien desee seguir apoyando, comenzar a apoyar esporádicamente o mensualmente, así sea con pocos o mucho, la fundación nos puede contactar, sea por Nequi o sea por la página, por la cuenta bancaria de la fundación. Y con esto terminamos. Muchas gracias de verdad a Ana María y a Angie por este espacio. No sé si quieren decir algo para concluir. No, también agradecer por la invitación, Alba, y pues reiterar nuestro compromiso en estos espacios como Proyecto Integra. Como lo he manifestado, pues definitivamente el camino en la lucha contra la trata de personas es poder seguir sensibilizando, poder seguir difundiendo información y poder dar a conocer pues este fenómeno. Yo creo que entre más personas tengamos claro qué es la trata de personas, cómo funcionan las redes, etcétera, así podemos prevenir que muchas más personas caigan en este delito. Gracias. Sí, igualmente muchísimas gracias. Necesitamos replicadores y necesitamos más personas poniéndose las gafas frente a todas estas situaciones. Todos tenemos un niño, una niña, un adolescente cerca, entonces es importante también bajarles a ellos esta información. Muchas veces ellos digamos que no miden los riesgos, ¿cierto? Están en otro momento, entonces es importante a través de la confianza y lo que hablábamos, contarles de estas situaciones y reconocer que si nosotros como adultos podemos caer,
pues ellos como niños, niñas y adolescentes también lo pueden hacer. Entonces, muchas gracias por este espacio, estamos súper pendientes de lo que necesiten, con muchísimo gusto. Muchas gracias y bueno, hasta luego. Nos vemos el lunes que viene en el tema de violencia basada en género, también con USAID. Gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Feliz noche. Gracias.